Hola, ¿qué tal amigos de Presumiendo México Televisión y de Centuria Noticias? Como cada semana estamos aquí reunidos para comenzar pues con este programa de análisis que vamos a hacer hoy. Hoy en especial vamos a hacer un debate del debate y para eso hemos organizado una dinámica, pero primero saludo a mis compañeros a quienes con gusto recibo en este estudio como cada semana. Aldo García. Beto, pues es un placer aquí estar nuevamente compartiendo micrófonos a través de Presumiendo México Televisión y bueno, en esta ocasión que discutiremos unas cuestiones ahí curiosas y no tan curiosas que ocurrió en el debate presidencial de ayer, ya el tercero. Así es. De cara a las Antier ya. Antier ya, sí es cierto. Se pasan rápido los días. Rápido Oye, los días. tenemos un formato diferente hoy porque tenemos esta mesa y en la de enfrente, saludo ahora sí, Daniel Figueroa, ¿cómo estás? Hola Beto, pues encantado de estar aquí en otra edición semanal de este gran programa. Gracias, Dani. Y Cristian Álvarez, ¿cómo estás? Distinguidos caballeros, es un gusto platicar con ustedes de estos temas tan importantes para el país. Muy bien. A ver si al rato puedes jugar allá Master cuadro a cuadro para vernos de repente las dos mesas. ¿Se puede al mismo tiempo? Lo hacemos si se puede al ratito. Estaría Para padre. órale, para que nos vayan viendo así. Bueno, la dinámica de hoy es que hemos decidido intentar de ser cada uno defensores de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Entonces lo hemos sorteado previo al programa y vamos a comenzar con Daniel Figueroa, que te toca defender a José Antonio Meade en la medida de lo posible, mi Dani. Ni modo, voy a tener que hacer un gran esfuerzo. La verdad es que perdí el volado, porque hubiera estado hasta más divertido, yo creo, que defender a personas como el Bronco, ¿no? Pero bueno, sí, lo voy a intentar. Órale, vamos a intentarlo. Cristian Álvarez a intentar defender a tocó Ricardo Anaya. A mí me tocó Ricardo Anaya. Muy bien. Traté de hacer una buena labor. Beto. Aldo, a tratar de defender al Bronco. Bueno, como platicábamos durante el volado, ¿no? Yo soy una suerte de meme, entonces bueno, si el Bronco está configurado de esa manera en la perspectiva de algunas personas, pues bueno, creo que haremos un buen match y trataré también de hacer algo con lo que ha hecho también a lo largo de su campaña. Oye, pero te tocó el más divertido, güey. Pues, el único no acartonado, los tres son robots. Sí, al menos. Parecía que tenían aquí anotaciones, ¿no? Yo no De sé si cada se han fijado, respuesta que pero decían. Mark Zuckerberg y Ricardo Anaya vienen del mismo planeta. Sí. Son igualitos, Sí. son Sí, los dos Yo son creo que robots Mark hechos Zuckerberg iguales. pero Mark Zuckerberg Sí. era un ser un poco más evolucionado, ¿no? Con todo respeto. Es el T-1000. Bueno, a mí me toca defender, déjenme decir, Andrés Manuel López Obrador, el favorito en la contienda, y ya empecé a defenderlo. ¿Cómo se ve que el que parte y reparte se lleva la mejor parte? Sí, Me ¿verdad? toca defender al favorito en la contienda, más no el favorito en el debate. Tengo que decirlo antes de empezar a defenderlo. De acuerdo a encuestas que yo vi, incluso el Reforma, que ha sido muy duro contra los no... pues contra los otros candidatos que no son Andrés Manuel, o sea, sus encuestas han sido de las que más lo ponen a favor Andrés Manuel, ahora lo da como segundo lugar en el debate con una distancia muy grande, ¿no? Anaya 3-1 a Andrés Manuel, por lo menos en el debate, pero bueno, Sí. me toca defenderlo a él, hacer el intento, porque vamos de nuevo, a ver, aquí no es que cada uno le vayamos a los que mencionamos. Es como en la primaria, ¿no? Son como los debates de la primaria. Nos dejaron de tarea tener que defender y vamos a defender. Bueno, ¿quién comienza? Vamos a hacerlo esto muy democrático. Pues si quieren, podemos empezar con había tres temas, ¿no? Se tocaron tres temas. Así El es. primero era crecimiento económico, pobreza y desigualdad. Muy bien, ¿qué ¿Quién de defiendes de nosotros? Anaya? Ay, canijo, ya me dejaron a mí lo más difícil. Empezaste a hablar, pues ahora... Creo que algo que me ha llamado mucho la atención y creo que ahora soy más consciente, ¿no? de cómo se han manifestado los debates en las últimas, bueno, ahora en estas elecciones, hace 6 años nuevamente, y me llama mucho la atención que constantemente de que cuando se habla del debate presidencial o de los debates presidenciales, se habla siempre de un ganador, ¿no? Y justamente en la mañana reflexionaba en torno a este fenómeno. Yo creo que es algo que lamentablemente se ha desvirtuado del ejercicio del debate, ¿no? Porque en esencia un debate no busca o el resultado de un debate no es que haya en efecto un ganador, sino lo interesante de un debate es la suma de opiniones que emergen, el hecho de compartir ideas, de compartir posturas, claro, a lo mejor, y entiendo que hay distintas modalidades de debate, ¿no? Pero yo creo que este forzar a identificar un ganador, creo que abona poco al ejercicio de la discusión que tendría que ser en esencia. Es que no es debate. tanto buscar a un ganador, sino el cumplimiento de un objetivo. El objetivo del debate es mostrar propuestas, propuestas que sean válidas, con un sustento, que te digan el qué y el cómo, el cuándo,
Y en eso se basa el triunfo de un debate. Claro. Yo creo O sea, que no pudimos escoger a alguien mejor para representar y defender al Bronco, ¿eh? Yo Que creo la que- antítesis del que la Bronco. antítesis del Bronco. El cuate más estructurado del mundo. Más letrado y estructurado. Representando al Bronco, el tipo fue caricatura. ideal. Bueno, vámonos con el tema Vamos. económico. El tema Anaya, económico. ¿qué? Ok. ¿Por qué Anaya. Anaya tiene que ser el bueno? A ver, a Anaya le preguntaron, la primera pregunta que le hicieron en la parte económica es ¿cómo piensa hacer todas las cosas que está prometiendo hacer, verdad? Y él dice que a decrecer el gasto corriente y a Ajá. incrementar la inversión, ¿verdad? La Sí. inversión o el capital expenditure. Y él dice que así lo va a hacer. Lamentablemente, por más que trate yo de defenderlo, no entiendo cómo piensa hacerlo, porque pues nada más decir eso necesitaría un poquito más de explicación, ¿no? Entiendo que disminuir el gasto corriente pues sería que vamos a correr a burócratas, ¿cuál es el tipo de decremento en ese gasto? Me gustaría saberlo, me gustaría saber cómo piensa, es obvio que necesita incrementar en la inversión para hacer todas las cosas que piensa hacer. Hay otra cosa que dijo Anaya interesantes que es que le va a quitar el ISR a la gente que gana menos de 10,000 pesos, ¿verdad? Y entonces ahí el moderador le dijo, oye, pero pues que eso ya no sucede con los de menos de 7,000. Y entonces él dijo, bueno, pero entre 7 y 10,000 todavía no pasa y yo lo estoy prometiendo que lo quiero hacer, ¿no? Y lo cual está muy bien. O sea, yo creo que es un paso que no veo en ninguno de los candidatos. Ninguno de los otros candidatos habla de disminuir la carga impositiva a los ciudadanos. Cuando el gobierno de Peña Nieto, en lo principal, en lo que le partió la maíz a los ciudadanos, es en la parte de todos los impuestos nuevos que vinieron con esta reforma fiscal. Los emprendedores no pueden emprender si no bajan un fondo de gobierno. O sea, tiene que ser el gobierno el que te dé un fondo. Pero tú no puedes emprender con tu propio dinero porque están cargas impositivas fuertísimas, ¿sí? Entonces, tenemos porcentajes de carga impositiva al mismo nivel de los países nórdicos. Bueno, al menos Ricardo Anaya está hablando de quitar un poquito más esos impuestos a la gente que gana menos de 10,000 pesos, lo cual se me hace sensacional. No, creo que podría ir mucho más allá. Definitivamente se queda corto, pero ninguno de los otros candidatos, señores, que ustedes defienden a capa y espada, ninguno de los otros candidatos trae un tema como Ricardo Anaya en este Lo que aspecto. pasa es que el tema de Ricardo Anaya es darle 800 pesos más al mes a esas personas que ganan 10,000 y 800 pesos no sirven absolutamente para nada. El problema de México sigue siendo la corrupción y solo terminando con la corrupción se van a poder resolver estas situaciones. Por eso la propuesta de Andrés Manuel es la más sólida, porque al terminar con la corrupción terminarás con esos cientos de miles de millones de pesos que se malgastan y podrá ese recurso regresar a la sociedad en impulso, en apoyo, en programas sociales, en infraestructura, en salud, en educación, en todo lo que hoy no hace el gobierno porque se lo gastan ellos mismos y se lo roban. Por eso Andrés Manuel tiene la respuesta al decir que se acabe con la corrupción. Yo estoy de acuerdo, pero algo que dijo Anaya bien importante fue cuando sacó el tema de Odebrecht. Sí lo pronuncio bien, perdón, es que mi alemán está medio jodido. No tengo ni idea. Odebrecht. Lo pronunciaron como de dos o tres Odebrecht. Sí. Sí, es que tú eres lingüista. Tú Odebrecht. sabrás. Odebrecht. Odebrecht. Bueno, algo bien importante es, le quitó credibilidad a Andrés Manuel el hecho de que se haya ido a una licitación, a una asignación directa de ¿cuántos millones dijo el proyecto? 100. Cuando el gobierno de... No la quiero Ciudad de- decir la cifra, pero eran muchos millones y se lo asignó cuando él estaba de jefe de gobierno en el Distrito Federal, ¿sí? ¿Fue correcto eso? Porque ya estaba Así se mareado, lo señaló. ya estaba mareado en ese momento yo cuando estaba viendo el debate. Pero le quita credibilidad, Beto, le quita credibilidad a Andrés Manuel el hecho de que él haya hecho eso, porque eso ya rompe con las reglas democráticas del juego del gasto público. Difícilmente alguien le va a creer ya a nadie, ni a Naya, ni a mí, que cuando atacan a Andrés Manuel, cuando ellos mismos han sido parte del poder y no han resuelto absolutamente nada. Por supuesto que lo van a atacar y lo van a acusar de todo esto cuando saben que ya perdieron y que lo único que tienen es llevar actos desesperados por querer desestabilizarlo o bajarlo en las preferencias en las encuestas. Lo cierto es que la gente ya no está dispuesta a escuchar ni al PRI, ni al PAN, ni a Naya, ni a mí, que son más de lo mismo, contra Andrés Manuel. Pero y si no, pues que aquí que nos lo diga el defensor de El José defensor Antonio del Meade. candidato, Meade. Bueno, una de las cosas que medio me acuerdo que dijo Meade, y les voy a ser sincero, la verdad es que cuando Meade cuando habla al tercer lugar no pongo mucha atención. Por eso estamos tratando, amigo. Es un intento cuando, de- cuando le toca hablar a Meade es cuando voy por mi café, porque está tan lejano
que no me interesa saber mucho de sus propuestas, por un lado, y por otro, cada vez que hablaba, sin ninguna razón de ser, implicaba a Andrés Manuel en sus respuestas, ¿no? Entonces eso... Querían marcar que no están aliados el PRI y yo creo que y Morena, ¿no? yo creo que era uno de sus principales Eso con lo que objetivos, van ¿no? atacado ahora. Exactamente, sí, con lo que nos atacó, como si fuera que ya soy del equipo de mi... Estamos intentando, estamos intentando. Con lo que atacó mucho Anaya, ¿no? Anaya se encargó de decir una y otra vez que ya había un pacto, y es muy chistoso, una cosa que dijo Andrés Manuel, dijo, no te preocupes, ni a ti tampoco te voy a meter a la cárcel. Eso estuvo interesante. O sea, lo que ahí dijo Andrés Manuel, no sé si se dejó ver entre líneas, es que a mí me dio la impresión de que sí hay un pacto con Peña Nieto por esa respuesta que dio Andrés Manuel. Esa Porque Andrés respuesta Manuel fue... dijo, no te preocupes, a ti tampoco te voy a meter a la cárcel, ¿no? Claro. Entonces le está diciendo que sí hay una amnistía y que sí tal vez hay un pacto con Peña. Pero bueno, eso es lo que estoy leyendo entre líneas. Pero regresando un poquito a Yo lo de interpreté Mid, lo mismo, Daniel. eso, Sí. o sea, ¿qué tipo de respuesta es esa, no? Regresando un poquito a las cosas que medio me llamaron la atención de lo que dijo Mid. Y... Oye, perdón, nada más que te interrumpa, Daniel, pero, sí, no. pero no se te hace... Ay, caray, me tocó defender a Naya a mí, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a ser autocrítico. A ver, Trump atacaron... No, a ver. Trump fue criticado por los demócratas porque estaba siempre amenazando con meter a la cárcel a Hillary Ajá. si llegaba a ser Sí, presidente. le decía ¿verdad? Crooked Hillary. Le decía Crooked Hillary y yo la voy a meter a la cárcel. ¿Y cómo era el grito de guerra de los seguidores de Trump? Era jail her up, ¿no? Creo que sí. Jail her o metan a la cárcel, Creo que sí. metan a la cárcel. Sí. Sí, Ok, sí. entonces, eso en un país democrático ya no puede existir. Tú no puedes ser un candidato y llegar a decir, y si yo gano, te voy a meter a la cárcel. Eso no es una democracia responsable. ¿Por qué Anaya está ahora metiendo esas...? O sea, me parece terrible que esté tan desesperado para estar haciendo amenazas de que va a meter a la cárcel al presidente y también ahora a mí, y también voy a meter a la cárcel a todos. A ver, yo entiendo que le están haciendo un proceso que no es correcto. Lo están acusando, también muy probablemente él tiene este enojo y por eso su respuesta ahora es, yo también les voy a hacer lo mismo cuando llegue a ser presidente. O sea, pero no él- debería él- de ser la postura. La Además, postura no es, a yo ver, te meto a la cárcel si gano. En el no estricto debería. sentido de la palabra, un presidente no mete a la cárcel a nadie. Claro. No, porque para ese eso- es el sistema judicial. Exacto. Ah, y, bueno, además, incluso la Procuración de Justicia ya no está en manos del Ejecutivo. Claro. Ya existe en la Constitución establecido que la Fiscalía es autónoma, aunque eso es utópico, ¿no? Porque al final Claro. de cuentas van ellos a decidir a quién ponen. Pero en el estricto sentido de la palabra, un presidente no puede meter a nadie a la cárcel. Pero ¿de dónde sale esa postura de Anaya? Pues de su historia, de que es una persona que tomó por la fuerza del partido, ¿no? Sí, Entonces y una se persona impuso. que está acostumbrado Exacto. a que se haga su voluntad atropellando. Bueno, y de ahí nace esa cualquier tipo de desesperación por lineamiento. ahora querer hacer ver que hay una alianza entre el PRI y Morena, entre Peña y Andrés Manuel, en su contra. Cuando en realidad lo que se rompió fue la alianza entre el PRI y el PAN, para que el mejor segundo lugar fuera el apoyado de facto. Y como nunca pudieron ponerse de acuerdo quién era el segundo lugar, por aferrados ambos, pues entonces se les rompió. ¿Y ahora qué hacemos? Pues échale la culpa al de enfrente, porque Anaya, al sentirse abandonado por su aliado que iba a ser el PRI, pues ahora entonces la cargada es contra ellos. Lo cierto es que ya son patadas de ahogado. Totalmente. A estas alturas no le veo yo como Ahora, ni sumados le puedan Pero ganar yo sí al creo, presidente. Beto, Me por lo que he pusieron al platicado... más fácil de defender. Sí. Por lo que, fíjate que yo sí creo, por lo que he platicado después del debate, con las personas con las que me he encontrado en la calle, yo sí todavía veo muchos indecisos. Sí creo que todavía el tercer debate puede cambiar la posición de los mexicanos. El Todavía indeciso, creo. el indeciso es un porcentaje que se va a comportar igual que las otras, estadísticas, que las sí. estadísticas. Fíjense que yo creo que no hay indecisos, ¿eh? O Yo sea, también sinceramente yo creo que Es las un- personas que te dicen que están indecisos son personas que ya saben por quiénes van a Y no te votar lo van a decir. y no te lo quieren Es decir. un espacio ¿eh? muestro, pero la proporción se va a guardar igual. O sea, de los que ya dijeron, yo estoy casi seguro que esos indecisos se van a ir en la misma proporción hacia los otros. Yo tengo mis dudas. Yo creo, Yo no sinceramente, que se van a ir más por Andrés Manuel, porque Andrés Manuel es el apestado, es el que tiene el estigma, es al que a todos les dicen, oye, pues eres un chairo, no, eres un naco. ¿Cómo le vas a Andrés Manuel, no? Porque es un partido de nacos. Hazme Entonces, el favor y denigrar así a tu propio país y a tu propia gente. sí. Es Entonces, increíble, o sea, aquí le puedes decir chairo, o sea, A mi ¿quién punto te de hace vista, un ser ¿sabes qué? superior a los demás o qué? Se me Exactamente. hace una actitud todavía de conquistador, ¿no? Claro. Como Sí, de, totalmente, de claro. Chairo, ¿qué es Chairo? Es de Al las que vinimos cosas- ¿qué es el Chairo? ¿El indígena? Es de las el cosas que no es el podemos Chairo? superar. no sé ni qué significa chairo. Criticamos, Ni yo. criticamos durísimo
la forma en que se dan los problemas raciales en Estados Unidos. Sí. Y somos peor de racistas Mucho los peor. mexicanos. Sí. Entre nosotros, de verdad, el decirle naco a alguien Sí. es porque de verdad lo estás denigrando. Sí. Y es increíble el que nos creamos superiores unos a otros Sí. y que por eso pueda señalar que alguien está mal por votar por un candidato. A mí eso, la verdad, se me hace lo más retrógrada que tiene este país. Sí. Y que alguien se avergüence por eso, no, nadie se avergüence, usted vote por quien quiera y dígalo fuerte. Te voy a decir algo una cosa que me contaron, ¿no? Unos amigos cercanos y son súper morenos ellos. Me contaron que ¿De piel? Morenos de políticamente, morenos de piel. Ya está No, discriminado. son morenos. Es algo muy chistoso que me contaron. Cuando estuvo súper inseguro Aguascalientes, por ahí de hace unos... 2007. ¿qué? 2007, unos 10 años más o menos, me dijeron que es el momento en el que han estado más tranquilos, porque la gente les tenía respeto. Híjole. O sea que cuando iban en la calle Pero eso o algo es terrible así, también para ellos. Qué increíble, ya no ¿verdad? se les metían y ellos, O sea, les tenían miedo. vienen de Michoacán, les tenían miedo. Qué triste, ¿no? O cuando ves a alguien tatuado, como cuando salió esa absurda campaña del municipio de Pero que fue van a- falsa, ¿no? Van a detener a los tatuados para sí. Fue falsa y no. Sí hay, sí hubo- hay entre los panistas algunos recalcitrantes que hasta por un tatuaje ya no les pueden ceder confianza a la gente. Es más, hasta este año a principios no podías ser policía si tenías un tatuaje Ah, ya. visible. Sí, Lo tuvieron que modificar porque es absurdo. correcto. Pero esas son de las cosas que no nos permiten llegar a una verdadera democracia. Si no estamos dispuestos a respetar la voluntad de una mayoría, Sí. ¿cómo vas a...? O sea, porque ni siquiera nos respetamos como personas, eso es increíble. Pero bueno, déjenme... Regresando un poquito Vamos, más al debate. vamos al tema, vamos Regresando a un poquito más. educación, Es que- ciencia y tecnología. a ver, Nos queda alguien que quiera defender el aquí. Bronco no ha defendido. A ver, Bronco, no ha habido te quedas muy callado, mi Bronco. Sí, estaba Ya dense un atendiendo, beso, dile. estaba atendiendo. Ya dense un beso. Sí. Creo que de los aspectos que ha sido más criticado, ¿no? el Bronco, ha sido justamente lo que ha surgido a propósito del el cortamanos, ¿no? Y pensaba, ¿no? en posibles escenarios en los que este tipo de penas pudieran haber sido más o menos exitosas, ¿no? Y bueno, claro, es un castigo que indudablemente nos remite a la gravedad, ¿no? de faltas que pudieran haberse cometido, no sé, en la Edad Media y todo este tipo de situaciones, y ahora, ¿no? en países musulmanes, ¿no? Pero pienso que la propuesta, si bien es descabellada, atiende justamente a castigar, ¿no? A no caer en la impunidad. Lamentablemente, ¿no? Pero nace de una ocurrencia. Claro, ¿no? Ni Es siquiera una lo ocurrencia, pensó, se le ocurrió claro, en el debate y lo dijo. pero pienso, ¿no? En otros entornos, en el caso de Singapur, donde se castiga con mucha gravedad cierto tipo de faltas, ¿no? La posesión. Y bueno, y Singapur de venir de abajo hacia arriba y de ser ahora en la actualidad uno de los estados más importantes y con una economía muy sólida, tiene en parte este espíritu de castigar con mucho rigor cuando se cometen distintos tipos de faltas, ¿no? Entonces, claro, no fue el único mecanismo, fue eliminar también la corrupción, pero justamente castigar la corrupción de manera ejemplar, ¿no? Entiendo este afán, ¿no? Y entiendo también que este afán provenga también de la estirpe de donde proviene el Bronco, en el sentido de que es un personaje, es un empresario, ¿no? Y entiendo, o podríamos entenderlo desde ese punto de vista. ¿Pero estás de acuerdo o no? Estaría de acuerdo en castigos, obviamente no es a esa gravedad, ¿no? No, pero defiéndelo. Acuérdate que tu posición es defenderlo. Sí, no, eso es a lo que voy. Sí, estaría de acuerdo en un castigo ejemplar. Sin embargo, sí considero que no podemos llegar a los castigos ejemplares y menos a cercenar manos si antes otra vez no se soluciona el problema de la corrupción. Sin embargo, la ejemplaridad, pues sí, lo ejemplar del castigo pudiera en un momento determinado ser un freno para la corrupción. Sin embargo, son dos escenarios que tendrían que atenderse casi al mismo tiempo, ¿no? Porque una de las problemáticas que tenemos actualmente es que están en cárcel una gran cantidad de gente inocente. Entonces no queremos llegar a un punto en el que empecemos a cortar manos a gente inocentes, imponiendo Ahora, te voy a decir una castigos cosa. Él ejemplares dijo, e inocentes. y a mí no me toca defenderlo,
pero él dijo que era a burócratas que robaran. Él dijo que era gente que trabajara en gobierno, que robara le iba a cortar la mano. Él nunca dijo del crímenes del fuero común, ¿no? Pero es que es volver pero está chido. ¿Sí o no está chido? A ver, es extrapolar otra vez. Lo que necesitas Yo voy a defender ahora el Bronco. es aplicar las leyes. Las leyes ya están. El problema es que no se aplican. Sanciones existen y son ejemplares. El problema es que no se aplican. Nada más que aplique para los servidores públicos. Estaría padre, ¿sí o no, güey? No, la verdad A ver, es que Beto, no. No estaría padre que un cabrón que trabaja ahorita en gobierno No, y que llegue con toda la mentalidad de robar, pero que diga, ay, güey, no, espérame, me van a chingar la mano. No podemos aspirar a ser un país. ¿Pero por qué? Un país moderno, demócrata, en el siglo XXI. Pero que lo quiten en 10 años, nada más 10 años que lo dejen, Beto. Bueno, un dedito, cabrón. Es que por eso no tenemos aplicación de nuestras leyes, porque ensalzamos una ocurrencia de un bárbaro. Por eso no evolucionamos, por eso no crecemos como país. Lo que necesitamos es un presidente que venga a decirnos, vamos a hacer valer las leyes, ¿cuáles? Las que ya están. Ahora, están como los aspirantes al Congreso, vamos a cambiar esta ley y otra. Es que no necesitamos cambiar leyes, güey, de aspirante. Lo que necesitamos es que las que están ya se apliquen. Güey, mira, es que de Singapur verdad sí puso castigos físicos, Sí. le daban barazos, Pero a los servidores públicos okay, que robaban. pero las aplican Bueno, por lo menos. Sí, y Sí, cambió las cosas, Beto, pero eso es un cambió tema, las a ver, cosas. es un tema cultural de ellos. En Asia, claro que siempre ha habido, pero también en Occidente Pero teníamos no. castigos corporales, los quitamos, pero no los sustituimos con nada. Bueno, al menos no en Occidente, en Latinoamérica nunca los volvemos a quitamos, lo mismo. pero ¿con qué los sustituimos? Pero el problema es que en este país se castiga a los inocentes y Sí, se sí, premia a los que son culpables. No podemos tener una ley que va a cercenar a una persona Sí. cuando se le estás aplicando al inocente. O sea, no podemos aspirar a eso. Y que un candidato a la presidencia de la República lo diga, la verdad es que es una barbaridad. Pero bueno, estamos en el tema económico. El tema económico. Antes de que mudemos a otro tema, a mí me gustaría todavía regresar un poquito a lo de pobreza y desigualdad. Y Lalo, si puedes, por favor, colocar aquí en la pantalla la medición de la pobreza a nivel nacional según la Coneval. En México hay 53.4 millones de personas en pobreza y en pobreza extrema 9.4 millones. Para Aguascalientes las estadísticas son un poco más benignas en cuanto al porcentaje de personas en pobreza extrema, que me parece que ronda por ahí del 3%. Sin embargo, una de las cosas que presumía MID el día de ayer fue que sacó de la pobreza a 2 millones de personas. Y bueno, pues cuando tienes 53.4 millones de personas, pues está un poquito abajo, ¿no? La vara. Y además cuando ya fuiste gobierno 12 Ya años fuiste y no puedes gobierno, resolver oye, esto. a mí me Oye, gustaría- Beto, perdón, ¿no te ofreces? encantó que además nos tuvo que decir en cuántos estadios llenaría? ¿Por qué no nos dice mejor si mides las cosas en gobierno. ¿Por qué no nos dice En estadios. en cuántos camiones urbanos llenaría? Serían 750 camiones urbanos. ¿Por qué nos tiene que explicar como tontitos? En un país, la en un cifra? país tan continental como México, tan grande, tan extenso, se me hizo que fue un logro bastante escueto. Por un lado. Por otro lado, la estafa maestra, se supone que la mayor parte del dinero se robó a través de Sedesol, fingiendo la entrega de apoyos para las personas más vulnerables, para este tipo de pobreza, ¿no? Eso se llevó a cabo durante el gobierno de su jefe, como bien le dijo ayer Andrés Manuel, o no sé quién le dijo a... Sí, le sí, dijo, fue Andrés. Es que más valdría acabar con todos esos programas sociales, que esa es una propuesta de Anaya del ingreso básico universal que no me desagrada. Porque lo decía Patricia Mercado en su visita en Aguascalientes. A ver, vamos a acabar con todos esos programas asistencialistas que no están sirviendo, que no han sacado de la pobreza a nadie, porque lo vemos en los números. Y vamos a crear este ingreso básico universal, Correcto. que garantice la canasta básica a todos y cada uno de los habitantes del país. Tengas poco, tengas mucho, pero ya tienes garantizada la canasta básica. Que eso acabaría con pobreza extrema, porque la pobreza extrema es el que no sabe qué va a comer en la siguiente comida, no mañana, sino del desayuno a la comida. Entonces, eso ya tendría una respuesta, que podría irse por sectores y empezar por los estados más pobres o los rangos de edad más vulnerables. Porque Oye, cuando ves ¿por qué esto- no supo responder además- Anaya eso, Beto? No sé. Porque le dicen, oye, ¿de dónde va a venir el ahorro? Él ya lo había dicho, iba a quitar los programas sociales, Y no que nada se más- robaban todo, pero no nada más y son iba a los- meter a ver, el ingreso no básico nada más son universal. los programas sociales. ¿Cuánto cuesta operar la Secretaría de Desarrollo Social del Claro. Gobierno de la República? Burocráticamente. Las 32 Secretarías de Desarrollo Social de los estados. Además, súmale, está Desarrollo Social, están los DIF, están el Instituto de la Juventud, el Instituto de las Mujeres, el Instituto de la Manga del Muerto. Tenemos una burocracia enorme en donde se va todos los recursos en pagar sueldos y no se va nada en los programas sociales. Por eso
no se resuelve la bronca. Cuando te dicen cuántos miles de millones de pesos se gastan en desarrollo social al año, sí, son muchísimos, pero se ganan en pagar sueldos, en pagar burocracia, o en trazarse la lana para unas campañas, y no llegan a que realmente tienen necesidad. Oye, ¿qué dirías tú que defiendes ahorita a Andrés Manuel, Beto, en este juego, en este juego de roles? Cuando le dice, Anaya me parece que le dice, oye, ¿cómo andas diciendo tú que fuiste un gran jefe de gobierno si contigo solo creció el 0.8% la economía del Distrito Federal, cuando en todo el país, o fue MID, cuando en todo el país creció 2%? Que además, digo, se me hace absurdo que presuman que un 2% es bueno, ¿no? Pero ¿qué dirías tú ahí, Beto? Pues bueno, pues para empezar, que el crecimiento y desarrollo económico del país no depende del jefe de gobierno de la capital. Primero que nada. ¿No? Él estaba preocupado por el tema de infraestructura, de servicios, de recolección de basura, no el tema económico. Ese le hubiera tocado al secretario de Economía en su momento. ¿Quién fue el que andaba presumiendo cuántos empleos se habían creado? Y ¿Quién fue? ¿Fue Anaya o fue MID? Debe haber sido MID, porque Fue MID, Anaya, él era funcionario. el que decía, oye, contigo se crearon bien poquitos, y conmigo se crearon bien muchos, y conmigo no. Y yo lo que me pongo a pensar ahí es, oye, ¿y cómo los crearon? ¿Qué significa crear empleo? O sea, ¿significa contrataste más burócratas? Porque es la única manera en que el gobierno puede hacer más empleos. Sí, el gobierno lo que tiene que hacer es facilitar la llegada de inversiones, y de inversiones es correcto. de México de preferencia, que era de los puntos que peleaba Andrés Manuel, porque le decían, ¿y cómo le vas a hacer en caso de que se acabe el Tratado de Libre Comercio? Decían, pues ustedes, ¿por qué no le apostaron a la inversión nacional? ¿Por qué tenemos que tener todas las inversiones del extranjero? ¿Por qué no tenemos a nuestros empresarios dando empleo y no venga que ser el japonés, el alemán o el gringo quien venga a poner su planta para dar chamba? ¿No? O sea, tiene que mantenerse el Tratado de Libre Comercio, que ayer también lo decía Andrés Manuel, buscará la manera de mantenerlo, pero ya empezar a voltear a ver otras opciones. Oye, hablando del Tratado de Libre Comercio, Beto, que es un tema que parece sagrado para todos, o sea, todos estamos a favor del Tratado de Libre Comercio. Pero justo cuando llegó Trump a la presidencia en Estados Unidos, recuerdo que tú y yo nos metimos nada más de curiosos a ver si las cifras habían sido tan benéficas para los ciudadanos mexicanos a la llegada del Tratado de Libre Comercio. Y nos encontramos algo bien distinto. Se incrementó la desigualdad, se incrementó la obesidad infantil, porque, a ver, vinieron se destruyó completamente el campo. Se destruyó el campo, ahora comemos más porquerías. La desigualdad se incrementó porque los que se hicieron ricos fueron los empresarios que eran los empresarios con mayor poder adquisitivo fueron los que podían exportar, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viéndolo también, que la fruta y la verdura, la mejor de México, se va a Estados Unidos, y la que no les compran allá porque se la rechazan por cuestiones de calidad, es la que nos venden a los mexicanos. Entonces, yo me pregunto, Beto, si de verdad, a mí me encanta, a ver, quiero poner bien claro, a mí me encanta pedir cosas de Estados Unidos. Me encanta que pueda, o sea, a mí me gusta, yo me he beneficiado desde mi ropa, desde mis cosas, pero ¿no serán cuestiones más bien premium? ¿No son más bien El problema, a ver, pero las cosas básicas, la de todos los ciudadanos. El problema es que a 23 años de distancia, la economía hoy actual de México está sustentada en gran parte en el Tratado de Libre Comercio. O sea, no quiere decir que todo esto no sucedió, claro que sucedió. El problema es que al día de hoy, si tú retiras ya el Tratado de Libre Comercio, el sustento de millones de empleos en nuestro país está basado en él. Entonces, la afectación directa, inmediata, sería de un golpe muy duro. Tendría que venir nuevamente una transformación que nos tomaría otro par de décadas para volver a llevar a la gente al campo, a generar nuestros productos y consumir los mismos, o sea, el consumo interno, a empezar a exportar, pero hacia otras latitudes y empezar a la modernización del campo, ¿no? Que además. Y todo eso no se hizo en su momento por el Tratado de Libre Comercio que vino a suplirlo. Y bueno, pues nada más piensa cuánto se ha perdido el poder adquisitivo de 1994 a la fecha, y ha sido estratosférica la pérdida. Tan es así que ahora ya están viendo cómo mejorar el salario mínimo, que es otra de las propuestas que hizo Anaya, de subir el salario mínimo, sin embargo no se ha conseguido. Entonces, oye, la verdad decía el Bronco, ¿no? Que estaba quería subir a 350, ¿no? Creo que estaba proponiendo eliminarlo, ¿no? Bueno, el Bronco se atrevió a decir decir que nadie gana el salario mínimo en México. No. Que lo disfrazan los empresarios para no pagarle al IMSS y al INFE. No, pues entonces vive en una nube por que eso no va a ser tiene presidente. ninguna cercanía a la realidad. Los otros tampoco están muy en la tierra. O sea, en México, no me acuerdo ahorita de las cifras exactamente, pero en el INEGI está de manera muy sencilla que creo que el 80% de los mexicanos ganan abajo de, creo que 8,000 pesos al mes. No, era es una cosa menos así, y es de 10,000. Por eso la propuesta de Anaya.
Pero vamos a una pausa, ¿no? Para regresar con el siguiente tema. Perfecto. Vamos a hacer un corte muy breve y volvemos con más. Bueno, ya estamos de vuelta, amigos de Presumiendo México Televisión y Centuria Noticias, en el debate del debate. Y la verdad es que esto de defender, qué difícil es, cuando la verdad es que hay poco que defenderles a cada uno. Hubo cosas interesantes, creo que es el debate en donde más he escuchado propuestas que puedan ser viables, tal vez, pero también pues te quedas con muchos sinsabores, ¿no? Vamos al tema. Siguiente tema, Beto, es ¿no? educación, ciencia y tecnología. Educación, ciencia y tecnología. ¿Qué onda con la educación? A mí una de las propuestas que me preocupan son de Andrés Manuel, y es decir, vamos a abrir nuestras universidades públicas a todos. El que quiera entra. Para empezar, no hay lugares. Y no conozco ningún país en el mundo que todos sus habitantes sean profesionistas, porque no van a tener dónde trabajar. Pero oye, si todos son, esa es la pregunta, ¿no? Si todos son arquitectos, ¿quién construye la casa? Si todos en el país somos arquitectos, si todos en el país somos ingenieros, ¿quién construye el puente? ¿No? Por un lado, yo creo que esa propuesta de Andrés Manuel, además de ser extremadamente populista, que es lo que es una propuesta que está hecha para atraer a la mayoría de las personas, pero sin ningún fundamento. Lo que sí es obvio es que se desprende de una situación deplorable y triste en el país, que es que si los oficios o las carreras técnicas tienen muchas veces sueldos mucho menores que las de un profesionista. No siempre, porque hay muchos técnicos que pueden ganar mucho más que un profesionista, sobre todo si estudias algo como sociología. Cualquier técnico dental te va a poner en tu madre. Pero el punto es que, además de que no ganan igual o ganan menos, también están siendo vistos hacia abajo. Es decir, un oficio no tiene un lugar decente en O la sea, como si sociedad. fuera O sea, indignante. como si no fuera digno, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando debería ser algo de muchísimo orgullo. Y algo que se necesita. Eso es algo muy común en países como Alemania, donde las carreras técnicas o los oficios son, además de que extremadamente rentables, son vistos con mucho orgullo, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas, como lo decía hace rato, ¿no? Tú de todos modos necesitas quien construya una casa, necesitas quien construya el puente, ¿no? Ahora, por un lado. Por el otro, bueno, dejarle las puertas abiertas a las universidades, ¿de dónde sale el dinero, no? Sí, la ¿Cómo verdad es metes que a la gente yo en las aulas? regreso a un punto que siempre he dicho y que sucede en todas las campañas, yo creo en todos lados. Aquí se extrapola en México, pero el candidato, el aspirante está dispuesto a ofrecer lo que sea con tal de ganar. Y ya cuando ganemos vemos, ¿no? Claro. Porque la verdad es que, bueno, en todas las campañas ha sucedido. Acuérdate, cuando Peña era candidato, todo lo que prometió y no se cumplió, ¿no? Y así han sido. A pesar de la firma, ¿no? Oigan, yo creo que es preocupante que los temas que transforman siempre a los países, o sea, el tema más importante siempre debería ser educación. ¿Sí? Ya una vez que destruiste la corrupción, es educación. Pero ninguno de los candidatos trae algo innovador. Todos pues le haría unos ajustes aquí, Anaya, le haría unos ajustes a la reforma educativa. Y luego Mid dice, pues dejemos todo porque está todo a dar. Y luego Andrés Manuel dice, pues vamos a darle unas bequitas aquí y acá a unos estudiantes y vamos a ayudarlos a que se incorporen, a que vayan a que sean becarios y que trabajen en otras empresas. Pero ¿cuál es el verdaderamente algo que transforma? Sí, es que no te dicen nada. A mí lo único que sí me gustó escuchar es que dijera Andrés Manuel, la reforma educativa va para atrás, ok, pero sí decir que la evaluación debe mantenerse, que los maestros están dispuestos a ser evaluados, más no sobajados. Eso me gustó. El que no vaya a poner la educación en manos de la gente y que vayan a heredarse plazas y a regalarse y que se vaya al carajo a la educación, ¿no? Porque sí hace falta una reforma educativa, pero de contenido educativo. De contenido educativo. ¿Verdad? Sí. Que es a lo que yo siempre he peleado. Digo que reforma educativa, pero ya quiero verla en las aulas y en los pizarrones y que los niños no estén aprendiendo las tablas de multiplicar de memoria. O sea, que ya pasemos a la siguiente etapa en la educación y entender que no todos los modelos educativos caben todos los alumnos y, en fin, todo lo que ya se hace en países avanzados en materia educativa y que aquí no lo hemos visto, que esa es la reforma educativa que necesita México. Fíjate, cuando yo estuve en el posgrado, una de las doctoras que impartió uno de los seminarios que tuve la oportunidad de cursar, formó parte de esta comitiva que en algún momento viajó a Finlandia para investigar y
saber qué demonios estaba haciendo Finlandia en el ámbito educativo, justamente cuando Finlandia de un momento a otro sale en los punteros a nivel internacional, ¿no? Y bueno, le sorprendió mucho a ella, bueno, claro, ¿no? En primera instancia, y algo que de pronto olvidamos, y quienes finalmente ponen en marcha las reformas pierden de vista, ¿no? Bueno, Finlandia es un país nórdico, ¿no? Perdido allá muy al norte, y con un clima completamente distinto al clima que se vive en México, ¿no? Bueno, hay una historia, hay una cultura, hay unas tradiciones. Bueno, Creo que además son como 3 millones de personas, ¿no? Y es muy pequeño, ¿no? Entonces, ella en algún momento precisaba... No sé, pero sí son muy pocos. Son pocos. Hay que revisar ese dato. Cuéntanos, Que también han sufrido, ¿eh? La Guerra Fría, ellos estuvieron dominados por los rusos y... pero, o sea, a tener una historia... Son 5.4. 5.4. Y ella mencionaba que entre los factores que promovían el hecho de que Finlandia tuviera estos punteros en educación, tenía que ver que, bueno, el clima no era propicio para que la gente estuviera todo el día afuera, ¿no? Como en México, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, decía, las bibliotecas en Finlandia son lugares en los que tú de veras quieres estar, ¿no? No son estos recintos en los que, claro, hay espacios en donde vas a guardar silencio y donde te vas a concentrarte, pero hay espacios en los que tú puedes platicar, de veras son espacios cómodos en los que tú quieres estar. Una biblioteca en Finlandia tiene esa estructura. Y por otro lado, dice, bueno, si bien es cierto que la cuestión religiosa no es, pudiera no ser determinante, lo cierto es que Finlandia haya una población mayoritariamente protestante, que desde pequeños, pero que desde pequeños, en el caso de los protestantes, que desde pequeños los incitan a discutir pasajes de la Biblia, a discutir en familia, además, ciertas cuestiones al interior de un libro religioso, y dice, te ayuda, en cierto modo, a desacralizar el documento, y si desacralizas ese documento en el que además tú estás creyendo, te va a permitir avanzar, ¿no? En ciertos aspectos. Y una de las cosas que volvemos a lo que mencionaba Beto, ¿no? Que tiene que ver con la burocratización en la que lamentablemente hemos caído, ¿no? A ella le sorprendía cuando decía que en México, cuando platicaba ella con las autoridades de Finlandia, los finlandeses quedaron sin palabras cuando dijeron, no, bueno, es que nosotros tenemos unos inspectores que van y nos checan. O sea, ¿cómo? En México tienen una persona que va y verifica que hagan bien su trabajo. Sí, tenemos una persona que tiene que ir a vigilarnos, a constatar que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Estamos tan acá no estamos en eso. Que ellos tienen, y eso es uno de las menos y lo que ella decía, finalmente no se puede implementar, porque es un argumento que constantemente suena, ¿no? Hay que meter a Finlandia, hay que voltear a lo que está viviendo en Finlandia. Sí, pero no, porque nos decía ella, bueno, tú vas a Veracruz, en un clima de 30 y tantos grados centígrados, bueno, ni siquiera en Veracruz, no, aquí en Aguascalientes lo vivimos hace unas semanas, ¿no? Dice, ¿dónde va a querer estar el chavito? Encerrado en una biblioteca sin aire acondicionado, en condiciones muy incómodas, o en la calle refrescándose un ratito, ¿no? Entonces no puede ser unilateral. Países, exactamente, no podemos caer. El problema de la reforma educativa en México es que nunca involucró al magisterio. Al que está en el aula, al que está en Veracruz, al que está en Chiapas, al que está en Sonora, al que está en Tamaulipas. Reconociendo además las geografías distintas, las necesidades distintas. El problema de México es que, a ver, vamos a hacer el modelo, ahora replícalo en los 32 estados de la República. No, México podría ser 3 países distintos, el sur, el centro y el norte. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras palabras, nuestra forma de hablar, de comunicarnos, de expresarnos, de vivir es distinta. Y queremos meter a fuerza un modelo en todas partes. Y eso es lo que no acaba de resultar nunca. Y es en salud, en educación, en todo, económicamente. Ahora, llámame idealista, Beto, pero yo creo que lo más importante, de lo cual deberían de estar hablando los candidatos en materia de educación, es un cambio cultural. Sí. Porque los chicos, yo me acuerdo perfecto cuando estaba en la primaria y en la secundaria, y el que copiaba era el cool, era el chingón. El que no se dejaba copiar y le decía a la maestra, me están copiando, no, a ese se lo agarraban a madrazos al final de la clase. Y esos chicos son justamente, son las semillitas de la corrupción después. Sí, claro. Son los chicos que ya después son los que de adultos están en una posición burocrática robando dinero, o como empresarios dando lana
dando mochadas. Dando mochadas. Entonces, no, es increíble que ninguno de los candidatos se les haya ocurrido que a los niños de México hay que cambiarles la cultura. Hay que decirles, es honorable que si alguien te copia, le digas a la maestra y que haya un castigo severo a ese niño. Es honorable, como pasa en Japón, como pasa en Alemania. En México recompensamos desde niños la trampa. Sentimos que debemos de recompensar porque es como, qué inteligente, porque él no tuvo que estudiar 2 horas y sacó 10 igual que el nerd. Y lo aplaudes. Y lo aplaudes. Y ahí es donde se acaba mi defensa y no fue no sé si... A ver, yo alguno de los candidatos- regreso a lo mismo. Si no involucras a los maestros, no cambias nada. Exacto. Las decisiones sobre los planes de estudio en México se toman en una oficina en la SEP, atrás de un escritorio. Es De otra de las gente que cosas- jamás está claro. en un aula. Es otra de las consecuencias del centralismo, ¿no? En este Por país. supuesto. Nada más dime cuántos secretarios de educación, Aurelio Nuño. ¿Cuándo estuvo él en una escuela en México dando clases? ¿Cuándo estuvo enfrente de un pizarrón o de un grupo tratando de llevar el programa educativo con el que tiene en cuenta nuestro país? Nunca. Mira, uno de los cambios ¿Cómo pueden cambiar ellos, no? que se podrían llevar a cabo a corto plazo, pero con mucha más inversión, bueno, y tal vez no es tanta como uno pensaría, es en la cantidad de alumnos que hay por cada maestro. En lugares como Finlandia y a mí que me tocó dar clases en Inglaterra, a mí me pidieron disculpas cuando me dijeron que mi grupo iba a ser muy grande. Y yo venía de dar clases aquí en el TEC de Monterrey, dar clases en otras escuelas privadas. En la UBA, ¿no? La autónoma. Pero bueno, la y- autónoma es pública, ¿no? la- Entonces puedes disculpar, entre comillas, tener un grupo de 50 alumnos, ¿no? Pero No, en un no, instituto... no es disculpable. Ese Bueno, es el- ese es por eso, entre exactamente el comillas, punto. ¿no? Es que lo Pues que pasa es disculpable y no. Pero una institución porque como el pase, TEC de es Monterrey, sí, no, pero en una institución como el TEC de Monterrey, pero donde donde pagas una cantidad estratosférica de dinero, es inaudito. Es ridículo. Nada más Y es ese ridículo. era mi ¿Cuántas punto. personas O sea, uno de mis grupos era de 35-40, ¿no? Y cuando yo estaba dando clases en Inglaterra, se disculparon porque mi grupo iba a ser muy grande. Y yo les dije, oh, pues, ¿de cuántos va a ser? Me dijeron, de 17. ¿Sí? Entonces yo me estaba riendo por dentro, pero al mismo tiempo llorando porque dije, oye, pues, ¿qué estándares tan distintos? Sí, El claro. máximo de alumnos que debes de tener para los estándares europeos es de 14, 15. Si tú te pones a pensar en el número de minutos que le puede dedicar un maestro a cada alumno por hora, Así es. si tú tienes 50 alumnos, 40 alumnos, pues no les puedes dedicar nada, No. ni 30 segundos si acaso, ¿no? Sí. Es muy común en las escuelas públicas, en las universidades, por ejemplo en Estados Unidos, donde se hacen macroconferencias a mí me tocó estar en esas también, de 50 a 100 personas. Sin embargo, eso solo pasa una vez a la semana. El resto de la semana, los alumnos están en grupos pequeños donde tienen clases con los profesores y los grupos son de 10 personas, donde ahí sí puede haber un debate, donde puede haber un intercambio de ideas y donde puede haber una atención especializada para el alumno que va mal en alguna materia. Sí, como si fuera un senior y un Exactamente. junior, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, aquí en las escuelas, ¿cuántos alumnos hay por cada profesor? En una escuela primaria, agárrala al azar. 45, 50 alumnos. ¿Sabes cuál es el problema? No, y luego las escuelas multigrado, Claro, donde en un solo salón tienen a segundo y a tercero. claro. ¿no? Ahora, Esa tema- situación también es parte del tema de corrupción, porque los mayores presupuestos en México se van a salud y educación, pero se tira tanto, son como las tuberías del centro de la ciudad. Más de la mitad se desperdicia en fugas. Claro. Igual es ese recurso. Se pone todo el recurso y se va fugando en el camino y se lo va clavando el sindicato y se lo va clavando el director de tal área y se lo va llevando el gobernador de tal estado Y luego hace falta y entonces le llaman a los padres para que den para una que cuota, paguen ellos una cuota ¿verdad? por un servicio por el que ya pagaron a Que través ya de sus pagaron. impuestos y por el que tú y yo estamos pagando, aunque no tengamos hijos en la escuela, pero lo estamos pagando a través de Claro. nuestros impuestos y lo que Claro. quieres saber Oye, pero ¿de es que dónde- los niños de tu país estén preparados. ¿De dónde crees que salieron los 50 en su momento, los 50 Homers que estaba regalando el Baster, ¿te acuerdas? Pues por supuesto de ahí, porque el dinero a los sindicatos se les da manos llenas, nadie los fiscaliza y de esa manera tienes controlados a ciertos grupos. Que ahora es parte del equipo de AMLO, ¿no? No a ella, su nieto. Su nieto. ¿Todavía estoy defendiendo o ya no? Sí, Pues, se supone un poco que y sí, no, cabrón. pues, pero pero creo que defiéndelo, Porque si es parte a o lo través vas de a su ocultar. nieto, pues, no, o sea, es Oigan, lo mismo el hijo. tema ciencia. ¿Quién habló de tema ciencia de sus candidatos? Andrés Manuel no dijo quién va a ser su directora del CONACYT, que ya ¿Quién? ni me acuerdo cómo se llama. Y es muy, Una y investigadora. es muy Es científica. una científica. Es muy científica. Sí, sí es, con muchos premios y Qué bueno. así lo mencionó él. Yo le desconozco quién sea, pero Este mundo estaría mejor si los científicos fueran los que estuvieran en
los puestos de gobierno. Pero bueno, ojalá... Tal vez no, porque no. su concepción del mundo es muy distinta Sí. a la del resto de los humanos. Yo le apuesto a Y eso. habría que- yo prefiero un científico que se equivoque que un político que... Discúlpenme, yo estoy aquí aventando el micrófono. Pero bueno, Susto. entonces de ciencia ningún candidato. Es increíble. A ver, Oye, es que lo que oye, puede no, llegar aquí es- antes de que te cambies de eso, hablando de si los científicos deberían de gobernarnos, Charles Murray, que investigó mucho tiempo sobre IQ, dijo, si tú no puedes saber nada de una persona, si no sabes ni su contexto religioso, ni su educación, si no sabes dónde creció, si no sabes el color de piel, bueno, él es gringo, para ellos es muy importante, la mejor medición para saber si una persona va a ser buena en su trabajo y ética es el IQ. Entonces, pues, agarrando eso que estás diciendo... Fíjate que encontraste... Si no tienes nada de otra información, No sabes nada hazle de la el examen. persona, pero bueno, por lo Hace un par de años, no, creo que un poco más, un investigador importante que pertenece al Colegio Nacional y tiene un montón de credenciales, Ranulfo, ahorita busco el apellido, hace unas semanas tuvo una conferencia también en el seminario, en Colegio Nacional a propósito de un seminario, y él trabaja con el cerebro y trabaja con monos, y estos son cuates que están ahí, y él en contraste decía que el IQ no aportaba mucha información de manera aislada, ¿no? Que tenía que vincularse a algún aspecto para que pudiera aportar de veras una información relevante, Porque hay ¿no? diferentes Sí, tipos de sí, inteligencia. Entonces estoy de el IQ te acuerdo, mide estoy de acuerdo una, contigo. pero entonces no significa que seas bueno Sí. para... O sea, el artista pues no tiene por qué salir muy bueno en IQ, pero sí, tiene razón. Pero es muy es controversial el respecto- tema el del IQ. De tema la es medición eso. del IQ, de hecho está... La creación, la persona que creó el estudio del IQ, ya ni me acuerdo quién era ni cómo, pero sé que fue muy controversial porque él quería medir específicamente una cosa. Y después adaptaron ese estudio y lo aplicaron para todas las Y personas. lo generalizas como Lo que- generalizaron y de hecho él el mismo error que criticaba siempre eso, se decía, suele "No, espérame, cometer". esto no es para medir el nivel de inteligencia. Sí, miden muchos tipos de inteligencia. Y hablando nada más algo rapidísimo de lo del IQ, es interesantísimo saber que desde que se empezó a aplicar hasta hoy, la población en general ha ido incrementando su promedio. Es decir, han tenido que ajustar las mediciones de IQ para seguir diciendo que 100 es el promedio. O sea, ahorita, si una persona se va al pasado y saca y lo ponen a hacer un examen de IQ, hace 100 años, va a salir con 160 de IQ, va a salir Sería como un genio. Por la Eso, o sea, es información como en que el tienes. fútbol, güey, de que ahora tienes a Pelé y lo ves en las repeticiones y dices, no, pues ya eso cualquier futbolista promedio te lo hace, cara. Sí, y bueno, tal vez no es tan exagerado como de 100 a 160, pero el hecho es de que como tenemos cada vez más acceso a pensamiento abstracto, cada vez estamos viendo más figuras abstractas en la televisión, manejamos dispositivos como los, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para ya no desviarnos mucho del tema, ¿no? Bueno, El vamos siguiente a tema- salud. El siguiente tema era salud. Nada más, Y es nada muy más breve quedaba porque uno, hablaron Beto, que era un poco de tecnología, pero tan relacionado y También ninguno de ellos habló. Finalmente La verdad todo es que tiene no que hay ver con educación, ¿no? Entonces, el Yo creo que tema lo más es- importante ahorita es el ese. tema de educación y la reforma educativa, si no lo consideran de ¿Saben otra manera, a mí sí cuánto me parece más invertía importante. Estados Unidos cuando llegó a la Luna? ¿Cuánto le metía de presupuesto a la NASA? Le metía el 5% de su presupuesto. El 5% se le metía solamente a la NASA, no toda la ciencia. Cambiaron radicalmente las cosas. Ahora no le meten ni el 1%. Con Trump, mucho menos. Pero es una visión de un Estado progresista el que le metas mucho presupuesto a la ciencia y a la tecnología. Y ninguno de los candidatos lo trae. Fíjate que uno de los aspectos, ya nada más también para hacer esa parte, porque era algo que quería mencionar del caso de Finlandia, cuando fue la doctora para ella decía, bueno, en Finlandia, no recuerdo la cifra que era, ¿no? Pero ella decía, bueno, le meten 7% del Producto Interno Bruto, ¿no? En Finlandia la educación. ¿Por qué no le meten el 10? ¿Por qué no le meten el 15? Y la respuesta que ya nos dimos cuenta que obtenemos los mismos resultados si le metemos el 10. Sí, si le llega un metemos momento el en el 10, que el ya 15, es llega un momento demasiado. en que ya no lo puedes rebasar, ¿no? Pero es fundamental llegar que no a todo es una sacar revelación dinero. de esta naturaleza, porque entonces puedes establecer Y topes en México y también hay una muchas buena cosas que distribución. no requieren de dinero, Claro. sino de voluntad. Exactamente. Y con Ahora, eso se transforma. salud. Bueno, al tema de salud, yo comenzaría con lo que dijo José Antonio Meade, y yo creo que en vez de sentirse muy sabedor de las necesidades, se le debió haber caído la cara de vergüenza cuando dijo que hay 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud y tiene siendo 12 años funcionario y 2 veces secretario de Hacienda. Es como para decirle, ¿y qué demonios hiciste con el dinero del país siendo secretario de Hacienda? Para que vengas a decir hoy, 12 años después de haber estado metido, que hay 20 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Increíble. La verdad es que es una desgracia, ¿eh? La verdad es que es como diría Naya, es insultante e inaceptable que tengamos a tantos millones de mexicanos. 20 millones de personas es 4 veces la población de Finlandia.
que no tienen acceso. No tienen acceso a la salud. Y a la quien salud. tiene acceso a salud, el acceso que tiene. ¿eh? Sí. Sí. Porque además de si tiene El acceso mal a la acceso salud. y el carísimo acceso, porque en cuestión de impuestos, o sea, Si de su tienes- ingreso sí, claro. es Sí. altísimo, es altísimo. Y si tú vas al IMSS, hace poquito estaba por ahí en el hospital del IMSS, y tienen afuera, como en la taquería, tienen un menú afuera de precios, entonces dice, brazo roto, no sé, Muela picada. muela picada, lo que quieras. Ojo de ¿no? pescado. Entonces dice, es una lista de las principales, me imagino, Afecciones, afecciones. sí. Afecciones. Afecciones, Afecciones. con la que puedes llegar. Y eran precios del Star Médica. O sea, era ¿En dónde lo eran viste, perdón? ahí en el IMSS. En el IMSS que está O sea, si llegas al lado como- del IEA. Como simple mortal. No, olvídalo, jamás lo podrías pagar, Beto. De hecho, prácticamente ponen esos precios para que ni te acerques, güey. O sea, Si nada más no vaya el tienes- asegurado. Nada más puede ir un asegurado. Tenían precios estratosféricos que ni la clase media alta en México podría pagar. Es más barato hay que ir al a Star tomar una- Médica. Hay que ir a tomar una foto, ¿no? Hay que ir a tomar una foto. Vamos a Hay tomar que una mandar foto. Ahí a está nuestro interesante. equipo de Acabando, reporteros. vamos. Yo pensé que era una broma cuando lo vi. Bueno, entonces en salud, ¿qué candidato trae algo interesante? Bueno, mi dijo mejorar el seguro popular. Gran propuesta. Pero es que el Seguro Popular tampoco ha sido... Mejorar o sea, el Seguro Popular lo que les ha ayudado es a mejorar las estadísticas y con eso todavía hay 20 millones sin acceso. El Seguro Popular es una gran falacia. O sea, él no cubre la totalidad de las enfermedades. Ha venido a darle al traste a los hospitales de los estados porque no les pagan a tiempo. O sea, el Hidalgo trae un retraso de pagos del Seguro Popular enorme porque dicen, luego te lo mando y luego te lo mando y no manda nada. Y la verdad yo no creo que esa sea la solución. en materia de El salud. presupuesto viene de la federación. ¿verdad? Ahora, sí, del Sí. Seguro Popular sí. Lo que sí yo quiero reconocer es que con el Seguro Social, este sexenio sí se han hecho mejoras, sobre todo en materia financiera, de haberle rescatado el tema de pensiones que estaba ya a punto del colapso. Ah, claro. A esa situación sí se mejoró, pero el acceso y servicios a salud, aunque dicen que ahora los fines de semana y que tu clínica, la verdad es que sigue habiendo muchos pendientes muy grandes. El esquema de salud, yo no digo que haya que privatizarlo, porque muchos están peleados con la privatización de algunos servicios, pero sí creo que con lo que se invierte en salud en México, podría pagarnos el gobierno acá mexicano un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de gastos médicos menores o de incidencias diarias. Y olvidarse de todo el aparato. Sí, claro. Y que atendernos en hospitales privados. Tengo entendido Por que el costo tan grande. Tengo entendido de que en Chile el modelo para seguridad social de los trabajadores en una empresa es que ellos pueden escoger entre diferentes proveedores privados. Entonces, en ¿Como vez en de, Estados Unidos? es similar al modelo de Estados Unidos. Hay que acordarnos que Chile lo hizo de principio a fin Estados Unidos después de sacar a Salvador Allende, entonces sí es muy parecido. El punto es que tú puedes escoger entre un menú de diferentes proveedores privados y en vez de estarle, hoy en día un trabajador el patrón tiene que pagar alrededor de 1,000 pesos al mes por cada trabajador Y para el dependiendo Seguro Social, cuánto gana el trabajador. o tal vez más. Sí, más. Y eso es más alto que muchas cuotas premium, las más altas mensuales de seguros privados. Es Pues decir, es que una de ¿cuánto que- a ver, un seguro de gastos médicos mayores, a mí tengo 44 años, me cuesta 15,000 pesos al año. Sí, exactamente. Son un poquito más de 1,000 Exactamente. pesos al mes. Entonces, hay algunas diferencias. Por ejemplo, no hay deducibles. Es más increíble. aportación. Y de hecho, Beto, si todos los mexicanos tuvieran ese seguro que tú tienes, las primas todavía bajarían mucho más. Claro. Porque se reparte entre más el riesgo. Claro. Pero como hoy exigen a los empleados, o sea, los empleadores les exigen que todos sus empleados tengan IMSS, entonces no les dan este seguro de gastos médicos mayores en hospitales de calidad. Les cuesta carísimo meterlos al IMSS. Y entonces se friega el trabajador y se friega el empresario. Y se friegan la lana porque no la ves Y reflejada se en los friegan la servicios de lana. salud. Oye, además, ¿qué desmadre tenemos con que hay un ISSSTE, con que hay un IMSS, con que hay un ¿Y sí seguro sabes por qué fue la popular? creación del ISSSTE, Dani? ¿No? Porque era en el momento en donde el régimen priista quería recompensar a aquellos que fueran burócratas. O sea, si tú hacías tu carrera dentro del PRI y Tienes dentro que del tener PRI mejor significaba que la, los demás. dentro de la Eres- organización Yo he escuchado que les va gubernamental. peor. Yo he escuchado que les va peor. Ahora Sí. sí. Es que que el les va ISSSTE peor se en hizo el pedazos. ISSSTE, sí. Ahora, Antes no, antes es que era cuando vaca. inició el ISSSTE se hizo No, así no, no. como... Sí. Bueno, y De hecho, cabe antes hasta mencionar- había alberca, había clubs, había, sí. Las tiendas el ISSSTE campestre eran de otras. Aguascalientes Como el se quedaba como corto. el parque- con- Ahora en el Sí, IMSS, el no te problema robo. ha sido ese. En el IMSS hay clínicas que son maravillosas y otras que son terribles, pero pertenecen al mismo sistema de salud. Entonces, cuando dices... Bueno, al final del día el ¿cómo se presidente equivocan? siempre se trata en el hospital militar. Pero ese Es distinto. El hospital No, militar todavía es eso otra es cosa. otro pedo. Ese sí es un nivel aparte. Por eso. Y con Desarrollo mejores médicos. sustentable ¿no? y cambio climático. ¿Quién de sus candidatos defendió algo de esto?
pues hablaron ahí medio de reforestación. Creo que no tienen poquito. mucha idea. Ni No. de Es increíble. qué hay que hacer. No, eso sí les pasó por... Es increíble. El tema más importante a nivel mundial, y ni siquiera lo pudieron tocar, porque se están peleando entre ellos. Cambio climático. Lo estamos viviendo en Aguascalientes. Estamos viviéndolo diariamente. Bueno, Ya no. todas las casas tienen un aire acondicionado en Aguascalientes, necesitan aire acondicionado. Ese es el problema. Y mientras más aire acondicionado metes, es porque más le vamos a dar al traste al clima. Oye, decía mucho en este tema el Bronco. Es que necesitamos apostarle ya a menos transporte unipersonal, o sea, que ya no la gente del automóvil, transporte público. Y que el transporte sea eléctrico. Y que haya un tren eléctrico del sur al norte, desde el sur del país hasta el norte. Y yo me quedaba pensando cuando veía la tele, nadie le ha dicho a este hombre que el 90% de la electricidad se genera quemando combustibles fósiles. Sí. O sea, él piensa que la electricidad aparece en el centro de la Tierra o se renueva a sí misma. Están quemando combustibles para generar electricidad. Porque le preguntaron una planta nuclear. No, todos decían que no, las plantas nucleares. Dicen, ¿y cómo creen que se genera la electricidad? Anaya habló del tema de la energía eólica y una propuesta que sí dio que tiene toda la razón y se la concedo. 3 paneles solares por casa sería suficiente para llevar el promedio del recibo bimestral de cada hogar a 0. Eso está interesante. Y es Claro, cierto, yo tengo 2 en casa y pago 150 pesos. Está interesante. Claro. Si pongo uno tercero me llegaría a 0. Con eso resuelves el problema de, Que de es la un electricidad poquito de las controversial el tema porque los paneles solares, o sea, tú producir un panel solar y Es muy costoso es muy en términos costoso ambientales. En términos ambientales y Sí. también cuando se descomponen es muy costoso en términos de deshacerte de él. deshacerte de él. Pero definitivamente es bien interesante esa parte. O sea, que todos tuviéramos ya acceso a tecnología, Nos tenemos Ya que dar no las sabemos conclusiones. ¿Ya Así las es que conclusiones? sí, rapidito sus conclusiones. Dani. Ok. Bueno, las conclusiones del debate en general, para mi gusto fue un mejor debate. La verdad es que los moderadores estuvieron mejor que los segundos Sí. y que los primeros, o sea, fueron un poquito menos Protagonistas. dominantes, menos protagonistas. Sí se echaban algunas preguntas en las que yo perdía el hilo, cuando ya llevaban como Sí, 2 de minutos repente hablaban formando mucho, las ¿no? preguntas y ya. Pero en ese sentido me gustó más. Se me hizo que estuvo bien que estuvieran sentados. Yo no sé si eso fue algo que les llamó la atención. A mí varias personas me lo comentaron. Ay, qué flojos están sentados. Pero a mí se me hizo bien. Sí. En cuestión, mucho más orden. Excepto cuando estuvo ahí, se agarraron a palabras como Anaya y Andrés Manuel repitiéndose como loquitos, ¿no? De si te lo compruebo, renuncias. No, si te lo y etcétera, etcétera, ¿no? Fuera de eso, me parece que pusieron en jaque a Andrés Manuel un par de veces cuando le dijeron que tenía que responder sin usar la palabra corrupción. Andrés Manuel en esas elecciones se ha caracterizado por no tener muy buenas propuestas en los debates o propuestas sólidas en los debates. Muchos de sus seguidores te argumentarán que la verdad es que las propuestas están ahí en la plataforma y en sus decretos y en sus etcétera, etcétera. Pero bueno, en los debates en sí no ha traído propuestas más que su propuesta monolítica de acabar con la corrupción. Por otro lado, como ya decía anteriormente, Mid, cada vez que le hacían preguntas, él respondía algo sobre Andrés Manuel. Yo a Mid, perdón, no le puse mucha atención tampoco, no me interesa saber lo que quiere, lo que va al tercer lugar lejano, no me interesa saber lo que opina. El Bronco ni se diga, ¿no? Es un cuate que parece más bien un bufón. Y Anaya, de nuevo, otra vez, con propuestas mucho más sólidas, más ensayadas, y yo creo que quedaron Andrés Manuel y Anaya como a la cabeza igual que los otros debates, ¿no? Yo estoy de acuerdo Sí, con lo que dices, Daniel. Creo que fue muy evidente que Andrés Manuel y Anaya son los que traen las propuestas más pudiéramos decirles interesantes o más aceptables, ¿no? Creo que es muy claro que ninguno de ellos trae una verdadera propuesta transformadora. Eso me preocupa, me deja triste como ciudadano, porque digo otra vez otros 6 años. Pero creo que la gente todavía tiene mucho, métanse, yo recomendaría, métanse a internet y vean las propuestas que trae Anaya y las propuestas que trae Andrés Manuel, infórmense y esperemos de que una vez que tomen la decisión, que cumplan estas propuestas cuando lleguen al gobierno, ¿no? Así es, ¿qué dices? Pues bueno, sí, también me gustó más la modalidad de este debate. Considero también que los moderadores tuvieron
pudieron en la medida de lo posible también evitar estos confrontaciones de pronto abruptas, ¿no? Salvo esta que mencionaba Dani hace un momento. Pero bueno, es lamentable que también en el discurso tanto de Meade como de Anaya, y también incluso del Bronco, ¿no? Esté tan presente AMLO, y cuando ya a estas alturas debería estar, no debería estar ahí, ¿no? A pesar de que le están haciendo publicidad negativa, es publicidad, ¿no? Entonces lo único que están haciendo es subir sus números, no habría que mencionarlo, si no es objetivo, pero a mí me parece lamentable el denuesto en el que han caído todos, ¿no? Y que lastima mucho el ejercicio discursivo. Así es, yo me quedo con que algo se les rompió al PRI y al PAN en el camino para no poder lograr una alianza de facto rumbo a la elección presidencial, en donde de nuevo iban a querer descarrilar a Andrés Manuel. Yo sigo con esa teoría. Esa es la conspiración que yo creo que ha existido siempre en los últimos 3 elecciones de presidente de la República, y esta vez algo se les rompió, y que a pesar de los debates y a pesar de que pueda haber mejores propuestas, la historia está escrita, a mi muy humilde punto de vista, y ya es difícil cambiar el resultado que llevará Andrés Manuel a ser el próximo presidente de México. Así es que yo ahí concluyo y les agradezco mucho a mis compañeros. Gracias, Dani, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias amigos de Presumiendo México y de Centuria Noticias.